Hola mutantes y mutantas, muchos me habéis preguntado por las redes sociales sobre el tema de las alambradas, así que voy a aprovechar que hago estas para explicaros un par de truquitos. Para fabricar alambradas hay muchos métodos, técnicas y materiales, también dependiendo de la escala a la que estemos trabajando. El más popular es utilizar el típico alambre galvanizado. El grosor del alambre variará dependiendo de la escala en la que estéis trabajando, y podéis combinar alambre de distintos grosores para crear por un lado el alambre principal y por otro lo que es el pincho de la alambrada. En este caso estoy utilizando todo el mismo alambre. Lo que hago es que me coloco una silla patas arriba para poder enganchar entre dos de las patas un alambre más o menos tenso y que me sirva de alambre principal. Sobre ese alambre voy a ir enrollando otro trozo de alambre más largo. Esto podéis hacerlo usando alicates, pero yo en este caso de lo que me voy a ayudar es del mango de una brocha. Es un mango cilíndrico con una punta en un extremo, con lo cual será fácil de sacar. Y además de ayudarme para poder tensar el alambre por los dos extremos cuando lo enredo y que se me quede bien fijo y en posición, también me sirve como guía para calcular la separación entre cada uno de los nudos. Como veis, rodeo con el alambre el mango de la brocha y le doy dos vueltas sobre el alambre principal, estirándolo y tensándolo bien para que se quede apretado y en el sitio. Aún así, en esta parte del proceso es bastante común que el alambre principal se oscombe o que se estrechen los huecos entre nudos. Pero al estar creándole este patrón en zigzag es fácil volver a recolocarlos en posición y que se mantengan en el sitio con la propia tensión de los arcos de alambre que quedan entre medias. Para hacer los nudos podéis utilizar otros materiales, por ejemplo podríais utilizar cuerda, darle dos vueltas sobre el alambre principal y darle unas gotitas de cianocrilato para que endurezca. Una vez tenemos todo el alambre enrollado, le aplicamos superglue, cianocrilato, sobre cada uno de los nudos, para que se queden fijos en la posición. Con una servilleta de papel le voy retirando el exceso de superglue para evitar que se me queden goterones y que me empape mucho un nudo y me pierda lo que es el relieve y el efecto. Y a continuación, con unos alicates de corte, voy cortando todos estos arcos de alambre, dejando lo que son los nudos con los picos asomando propios de la alambrada. Como yo soy un poco gañán, simplemente he cortado los alambres y ya. Pero tenéis que tener en cuenta que esto pincha. No como si fuese una alambrada de verdad, pero pincha. Así que si queréis hacerlo un poco más amigable para el jugador, pues tendréis que dedicaros a limar cada punta con una lima, que será un coñazo, pero bueno, si sois torpes o jugáis por ejemplo con niños pequeños, será mucho más seguro. Os puede pasar que aunque hayáis esperado que el superglue se seque, al cortar de la propia tensión que estéis ejerciendo, pues se desprenda el superglue del alambre, porque no olvidemos que el alambre no es poroso, con lo cual el superglue no se va a adherir bien a él, sino que va a crear una capa alrededor endurecida. Y bueno, si se os escapa algún nudo, se os mueve de sitio, pues nada, luego simplemente le añadís un poco más de superglue para que se vuelva a colocar en el sitio y ya está. Utilizo el mango de la misma brocha que he utilizado antes para enrollar alrededor la alambrada y darle la forma circular, tensándola mientras la voy enredando para tratar de que se ajuste lo máximo posible al palo y se quede con la forma adecuada. Luego ya podéis estirarla, recolocarla en el sitio al gusto. Para esta demostración la he pegado con superglue sobre unas trincheras sencillas de pasta de cartón, palitos de madera y restos de piezas. Y lo primero que he hecho ha sido darle una capa con tinta Skin Wash de Vallejo, el clásico lavado marrón avellana, y lo he dejado secar. Después, con una brocha vieja humedecida, lo he frotado para arrancar la pintura de las zonas donde está el alambre desnudo, porque claro, al no imprimar la tinta no termina de agarrar bien. Así que después con la brocha húmeda frotamos donde estaba el superglue. Sí que se ha formado una especie de capa porosa que ha absorbido bien la tinta, pero donde estaba el metal desnudo no. Así que en esas zonas pues nos viene bien para frotar un poquito, hacer que salte la pintura, y así conseguimos que se nos quede la tinta incrustada en la parte de la junta de los nudos y en algunas zonas que se nos quede un poquito irregular, ¿vale? Y de esa sensación un poco de costra de óxido. En lugar de utilizar una brocha, podríais utilizar por ejemplo un cepillo, un viejo cepillo de dientes que nunca puede faltar en vuestra caja de herramientas de modelismo, o pues no sé, tal vez un bastoncillo de las orejas, pero vamos, uséis lo que uséis, la técnica básicamente es la misma. Y como podéis ver, el acabado es bastante natural. Una curiosidad
es que el superglue, al reaccionar con la tinta, hace que ésta se oscurezca. Con lo cual, como vais a ver después en planos detalle, en los nudos hay zonas en las que se ha quedado como un marrón más oscuro y en otras se ha quedado más con ese tono avellana. De forma que así, pues de forma rápida y sencilla hemos conseguido unos contrastes de óxido naturales sin tener que volverte loco con la pintura. Y luego ya pues dependiendo de cómo queréis que os quede, podéis frotar más, podéis frotar menos y dejarla con el efecto que más os guste. Incluso pues trabajar más la pintura si os apetece, pero vamos, como veis así queda de una forma bastante natural y sencilla. Lo más trabajoso de todo, trenzar los nudos alrededor del alambre. Y aquí con algunas de mis miniaturas de Infinity, mis Morat y mis Ariadnos, como veis queda bastante apañado, bastante curioso. Si quisieseis añadirle algún detalle visual, simplemente con coger un trocito pequeño de tela humedecido en cola, ponerlo enganchado en la alambrada y unas manchitas de sangre, y ya le estáis dando vida, ¿sabes? Historia a ese elemento tan sencillo. Y hasta aquí el Cosicas Tip de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos. ¡Yep!